Buenas, en este vídeo os traemos la primera parte del tema de interpolación y aproximación, en el que haremos una breve introducción al problema de la interpolación y presentaremos ejemplos de cálculo de polinomios de interpolación mediante el método de diferencias divididas de Newton. El problema de interpolación consiste en que, dados n más 1 puntos en el plano, a los que vamos a llamar nodos, son los puntos x sub y sub i, tratamos de encontrar una función continua que pase por todos esos puntos. Generalmente estos puntos que tenemos resultan de evaluar otra función solo para algunos valores de la x, y puede que fuera una función de difícil evaluación, como una integral impropia o algo similar, ¿vale? Por tanto, nuestro interés es buscar otra función distinta de la primera que pase por todos los puntos que tenemos. Si esta función que buscamos es un polinomio, pues esto se va a denominar interpolación polinómica. El problema es que, dados esos n más 1 puntos, buscamos un polinomio de grado n, ¿vale? Un grado menor que el número de puntos, que pase por esos puntos. Si la forma general de un polinomio es la que aparece aquí en la diapositiva, si imponemos que pase por los nodos o los puntos dados, lo que nos queda es un sistema de ecuaciones lineales. La matriz de este sistema, la que tenéis allí a la derecha abajo, se llama matriz de Vandermonde, y su determinante realmente es el producto de todos los x sub i menos x sub j, ¿vale? Cuando i es distinto de j, perdón. ¿Esto qué nos dice? Pues que si todos los elementos x sub i son distintos entre sí, el sistema es un sistema compatible determinado y por tanto existen coeficientes únicos a sub 0 hasta a sub n que nos definen de forma única el polinomio de interpolación. Por tanto, denominamos polinomio de interpolación al único polinomio de grado menor o igual que n que pasa por los n más 1 puntos dados. Por ejemplo, dados 2 puntos, existe una única recta que pasa por ellos. Y dados 3 puntos, existe una parábola que pasa por ellos, a menos que estén los puntos lineados, que en tal caso, pues lo que pasa por ellos es una recta, ¿vale? Que es un caso particular de una parábola. Otro tema de interés es que si estamos intentando aproximar una función f mediante un polinomio, nos interesa conocer el error que vamos a cometer cuando utilizamos esa aproximación, al igual que ocurre cuando se estudia el polinomio de Taylor. En este caso, la expresión del error en un punto x cualquiera es muy similar. Si estamos intentando aproximar el valor de una función f en el punto x mediante el polinomio de grado n, usamos la derivada n más 1, en un punto intermedio, un punto que denominaremos g, que es un punto intermedio, como digo, entre el menor y el mayor de los nodos, dividido por n más 1 factorial, igual que en el polinomio de Taylor, y multiplicamos por x menos x sub 0, x menos x sub 1, etc., hasta x menos xn. Si nos fijamos en la expresión del error, hay que tener cuidado de no pensar que añadiendo más nodos podemos minimizar el error. Eso no es cierto, ¿vale? Porque al añadir nuevos nodos, nuevos puntos, realmente lo que estamos haciendo es producir un mayor error cuando la x está entre dos nodos consecutivos. Entonces, realmente no estamos minimizando el error. El primer método que vamos a ver para realizar la interpolación polinómica es el que se conoce como método de diferencias divididas de Newton. Este método se basa en unos coeficientes, que se llaman diferencias divididas, que podéis ver en el cuadro azul. A partir de estos coeficientes, basándonos en el valor de los puntos i sub i, ¿vale? Que recuerdo que pueden venir de evaluar una función f en los puntos x sub i, pues bien, a partir de estos coeficientes encontramos los coeficientes del polinomio. Como es un poco lioso expresado de esta forma directamente, lo vamos a ver con un ejemplo práctico y después vamos a poner algunos ejemplos, ¿de acuerdo? El método entonces para calcular de forma eficiente el polinomio y estos coeficientes lo vemos siempre usando esta tabla. Vamos a partir de una tabla en la que vamos a poner en dos columnas las coordenadas x e y de los puntos donde queremos interpolar. Y ahora vamos a ir procediendo por pares consecutivos de puntos. Comenzamos con los dos primeros y calculamos un cociente
que es lo que vamos a llamar la primera diferencia dividida, donde el numerador es la diferencia entre los dos elementos de la columna anterior, ¿vale? Los dos elementos que estaban justo a la izquierda. Y el denominador es la diferencia entre las x, en este caso x1 menos x0. Siempre restaremos el que está más abajo del que está por encima. Seguimos con el siguiente par de puntos. Una vez que tenemos la primera diferencia dividida, vamos con la siguiente. Con el siguiente par de puntos, y de la misma forma construimos la diferencia dividida restando las i's en el numerador y las x en el denominador. Y ya acabamos con el último par de puntos, ¿vale? Repetimos el proceso, ponemos las i's en el numerador, las x en el denominador y hacemos pues igual que en los dos pasos anteriores. De esta forma hemos construido el primer nivel de las diferencias divididas, ¿vale? Que es esa tercera columna que nos aparece aquí. Cuando tenemos 4 puntos, pues tenemos ahora 3 diferencias divididas de primer nivel. Vamos a seguir repitiendo este proceso de nivel en nivel, ¿vale? Hasta que en un nivel solo haya una diferencia dividida. Entonces, venga, vamos a por el segundo nivel. Tomamos los dos primeros elementos del nivel previo junto con los valores que hayamos usado para calcularlo, es decir, tanto las diferencias divididas que acabamos de calcular como los valores de las x, particularmente, que hemos usado para calcularlo. Fijaros que ahí para esas dos diferencias divididas que quedan más resaltadas, hemos usado los valores x0, x1 y x2. ¿De acuerdo? Fijaros que en los denominadores aparecen x0, x1 y x2. Bueno, pues nos tenemos que acordar de usar esos tres valores, x0, x1 y x2. Bien, procedemos para calcular la diferencia dividida. Ponemos en el numerador la diferencia entre los dos valores adyacentes, ¿vale? Fijaros que vamos a utilizar justo lo que hay en la columna de la izquierda adyacente. Y en el denominador, la diferencia entre las x que se habían usado. Me he ido a los extremos, ¿vale? x2 y x0. Son los dos valores extremos de entre los que se habían usado para calcular las diferencias divididas del nivel anterior. Fijaos en que se forma como una especie de triángulo, ¿no? En el que podemos tomar los vértices izquierdos en las x que debemos restar y el vértice de la derecha pues lo podemos poner en el valor que estamos calculando. Repetimos hacia abajo con los dos últimos valores del primer nivel de diferencias divididas. Calculamos la nueva diferencia, ¿vale? En el numerador ponemos la resta, la diferencia entre los dos valores adyacentes de la columna previa, mientras que en el denominador volvemos a utilizar los valores de la x de los que provenían. En este caso desde x1 hasta x3. Como todavía no hemos llegado a un nivel donde solo haya una diferencia dividida, continuamos un paso más. Ya de estos dos que tenemos en este nivel, pues seguramente solo saquemos uno en el siguiente. Para este último paso, procederemos igual que los pasos anteriores. En el numerador pondremos las diferencias divididas de la columna anterior y en el denominador las x correspondientes. Si en un nivel siguen quedándonos dos o más diferencias, debemos proseguir hasta que en un nivel solo quede una. ¿De acuerdo? Ese sería el final de este procedimiento. Estos coeficientes que se calculan ahí son los que después me van a ayudar a calcular el polinomio de interpolación. Vamos a ver cómo ese método se traduce en la práctica. ¿Vale? Vamos a ver cómo montamos la tabla en una situación práctica y cómo calculamos el polinomio de interpolación. Sabiendo que esta tabla de datos que viene aquí en la diapositiva proviene de la función coseno, evaluada en los puntos 0, pi sextos y pi tercios, vamos a encontrar su polinomio de interpolación, ¿vale? Que será de grado menor o igual que 2, porque tenemos 3 puntos, pues entonces será una parábola o una recta. Y vamos a usar ese polinomio de interpolación para aproximar el coseno de pi quintos. Usaremos las diferencias divididas, que es el método que hemos aprendido hace un momento. Así que tomamos los dos primeros puntos y usamos los valores de la f de xy, es decir, los i sub i en el numerador y los de las x sub i en el denominador. Tal y como podemos ver en la imagen, con el código de colores indicando la procedencia de cada término, ¿de acuerdo? Entonces, recuerdo, las i's, es decir, las imágenes, las f de x sub i, van siempre en el numerador, mientras que las x sub i van en el denominador. Y así hemos calculado la primera diferencia dividida. Pasamos ahora a los dos puntos siguientes.
¿vale? O nos olvidamos de lo que acabamos de hacer y nos centramos en los dos puntos siguientes. Y calculamos su diferencia dividida. De nuevo utilizamos el esquema de colores para indicar de dónde viene cada término. Una vez que hemos acabado el primer nivel, como todavía no tenemos una única diferencia en este paso, pues debemos proseguir. Y para ello, usamos los valores recién calculados en el numerador de la nueva diferencia dividida que estamos calculando, mientras que los valores de la x correspondiente se ponen en el denominador. Recordad que en el numerador siempre usamos los valores adyacentes de la columna previa. Repito, en el numerador siempre usamos los valores adyacentes de la columna previa, mientras que en el denominador nos vamos a la columna de las x y miramos los valores de los que proceden las diferencias divididas anteriores. Si, por ejemplo, se habían utilizado para la diferencia superior el x0 y el x1, como veis en su denominador, y para la diferencia inferior, la que está en un tono más anaranjado, el x1 y el x2, que están en el denominador, tomamos entonces el mínimo y el máximo de ellos, x0, que vale 0, y x2, que vale pi tercios, para la diferencia que estamos calculando en este nivel. Es decir, en este paso, la de la derecha del todo, vamos a usar el x2 y el x0 en el denominador. Al finalizar, porque ya tenemos una única diferencia dividida en el último nivel, ya podemos construir el polinomio de interpolación de la siguiente forma. El primer elemento es f de x0, o si lo tenemos en tabla de datos, el i sub 0. Es decir, el primer elemento de la segunda columna, la de las i's. Ese es el primer elemento del polinomio, es el término independiente. El coeficiente del segundo sumando del polinomio, es decir, el coeficiente del término lineal, es el primer valor de la tercera columna. Fijaros que hemos cogido antes el f de x0, ahora nos vamos a la columna de la derecha, nos quedamos con el valor de arriba del todo, es decir, el primer valor de la tercera columna. Este coeficiente sería el que acompaña a x menos x0. Para terminar, el último sumando tiene por coeficiente el primer valor de la última columna, ¿vale? En este caso de la cuarta columna, que es además la última diferencia dividida calculada. Y por la expresión que tenemos para este tipo de polinomios, va a acompañar multiplicando a los factores x menos x0 y x menos x1. Así ya podemos sustituir los valores de la tabla en la expresión del polinomio, ¿vale? Se queda como podemos ver en la pantalla. Hemos sustituido los valores correspondientes de las diferencias divididas f de x0, f de x0, x1 y f de x0, x1, x2 por los valores correspondientes de esos coeficientes y x0 y x1 por los valores de la primera columna de la tabla. Esta expresión la podemos simplificar un poco más, teniendo en cuenta que hay bastantes ceros, ¿no? Hay un par de ceros en la expresión. Ahora, este polinomio que hemos hallado es el polinomio de interpolación. Este polinomio, su gráfica, pasa por los puntos dados, es decir, pasa por el punto 0, 1, por el pi sextos raíz de 3 partido por 2 y por pi tercios 1 medio. Que realmente estos puntos procedían de la función coseno, evaluada en esos valores de las x, ¿vale? Así, pues ya podemos intentar dar respuesta a la parte de aproximar el coseno de pi quintos. Porque podemos aproximar el valor de la función en ese punto por el valor del polinomio en ese mismo punto, ¿vale? Identificamos ya o intentamos aproximar lo que ocurre en un punto en la función con lo que ocurre en un punto en el polinomio, que como puede observarse pues da en torno a 0,8114. Entonces hemos construido la tabla. A partir de los coeficientes de la tabla, tal como se ve en esta imagen, construimos el polinomio y utilizamos el polinomio para aproximar el verdadero valor de la función. Pero claro, como siempre nos planteamos qué ocurre cuando aproximamos, es decir, nos quedamos cerca o lejos del valor real del coseno de pi quintos. Es decir, ¿qué error estamos cometiendo en esa aproximación? La respuesta nos la da el resultado teórico que vimos hace un momento, que nos proporciona la expresión para el error que se comete al utilizar un polinomio de grado n para aproximar la función f, que es la que aparece en pantalla, esa expresión. Fijaros que tenemos una situación parecida al polinomio de Taylor, aparece la derivada de n más 1 partido por n más 1 factorial, evaluada en un punto g, que está entre el mínimo y el máximo de los x y.
Si particularizamos en nuestro problema, hemos usado 3 puntos, así que tenemos una parábola que pasa por ellos, y es de grado 2. Luego la expresión para este problema involucra la tercera derivada de la función en un punto j que está entre el menor y el mayor de los xy, es decir, entre 0 y pi tercios. Y el producto de x menos cada uno de los xy que tenemos en el problema. Por eso será y x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Y todo en valor absoluto porque lo vamos a intentar acotar más tarde. En concreto, la tercera derivada del coseno es menos el seno de j. Y ya ahí también hemos sustituido los valores de los x sub i correspondientes. Intentamos ahora simplificar un poquito la expresión, ¿vale? Vamos a intentar acotar el término que depende de j, ya que sabemos que j está entre 0 y pi tercios, como viene aquí. Así, pues, sabemos que el seno de j, ya que j está entre 0 y pi tercios, pues será menor que el seno de pi tercios, porque en ese tramo la función seno es creciente. Y como el seno de pi tercios es raíz de 3 partido por 2, podemos acotar la expresión por ese valor de raíz de 3 medios. De todas formas, la expresión de la cota solo depende de la x donde queramos evaluar. ¿Vale? Hemos llegado a una situación en la que el término de la j lo hemos conseguido acotar y el resto de la expresión ya solo depende de la x. Por tanto, en nuestro problema, como queremos ver qué error se ha cometido al aproximar el coseno de pi quintos por el valor del polinomio en dicho punto, pues vamos a sustituir x por pi quintos en la expresión del error. Y así obtenemos un valor de 0,004. Es decir, la diferencia entre el valor estimado mediante el polinomio y el valor real del coseno de pi quintos es de 0,04 a lo sumo. ¿Vale? Esa es una cota para el error cometido. Como además este error es más pequeño que 0,5 por 10 elevado a menos 2, que eso sería 0,005, podemos decir que la aproximación encontrada el 0,8114 que hemos visto justo antes tiene 2 decimales exactos. Y aquí con esto acabamos este problema. Hemos estudiado cómo utilizando las diferencias divididas somos capaces de crear una tabla, a partir de la tabla el polinomio de interpolación y como sabíamos que los datos provenían de una función, incluso llegar a estimar el valor de la función en un punto a partir de ese polinomio. Y después concretar también el error que se podía cometer. En esa estimación me refiero. Vamos ahora con otro ejemplo. Vamos a proceder a partir de una tabla de datos, ¿vale? Estos no provienen de ninguna función, simplemente es una tabla de datos, e intentaremos construir un polinomio que pase por todos esos puntos. Tenemos 4 puntos, por tanto vamos a obtener un polinomio cúbico, ¿vale? De grado 3. Cogemos la primera pareja de puntos, construimos su diferencia dividida. Recordad dónde vienen los elementos, que aparecen tanto en el numerador como en el denominador, ¿vale? Ahí tenemos el código de colores para identificar bien de dónde viene cada elemento. Siguiente par de puntos. Repetimos la operación y así sucesivamente, tomando las siguientes parejas de puntos, pues vamos obteniendo todas las diferencias divididas del primer nivel. Vamos a por el segundo nivel de diferencias divididas. Tomamos los dos primeros valores del primer nivel, junto con los datos de las x de los que proceden, ¿vale? Y los usamos en el numerador de la nueva diferencia que calculamos. El denominador procede de las x mínima y máxima consideradas para la diferencia. Repetimos con las siguientes dos diferencias. Calculamos la correspondiente del nuevo nivel y así hemos completado la diferencia del nivel 2. ¿Vale? Continuamos porque todavía tenemos dos diferencias en este paso. Ahora solo tenemos una opción para calcular la diferencia. ¿Vale? Usamos los dos valores adyacentes en el numerador, el 1/6 menos 1/2, y los dos extremos en las x para el denominador, el 4 menos menos 2. Con todas las diferencias calculadas, podemos ir construyendo el polinomio de interpolación como hicimos antes. El término independiente procede del primer valor de la columna de las i's. El siguiente término tiene por coeficiente el primer valor de la tercera columna. Aquí marcado en azul un poco más oscuro. Y va multiplicando a x menos x0,
x0 era el menos 2. Seguimos añadiendo términos, siempre considerando en cada paso como coeficiente el primer valor de la columna siguiente, en este caso de la cuarta columna, ¿vale? Que está en un azul todavía un poquito más oscuro. Y multiplicamos en este caso concreto por x menos x0, que ya lo teníamos de antes, y x menos x1, que en este caso es x menos 0. En el último paso, reproducimos todo lo que hemos hecho anteriormente. Nuevo coeficiente de la última columna, que va multiplicando a x menos x0, x menos x1 y x menos x2. De este modo, tenemos ya el polinomio de interpolación que pasa por el conjunto de datos que nos proporcionaron. Pero, ¿qué ocurre si añadimos un nuevo punto a la tabla de datos? Si queremos calcular el polinomio de interpolación con un punto más, no es necesario volver a empezar, ¿vale? No tenemos que volver a empezar, ya que todos los cálculos anteriores pueden ser reaprovechados. En este caso, pues basta concentrarnos en las diferencias divididas que faltan por calcular al añadir el nuevo punto. Empezamos con los dos últimos puntos, calculamos la diferencia dividida de la forma usual, ¿vale? Como lo llevamos haciendo todo el rato. Vamos un nivel más allá, lo que implica coger las dos diferencias divididas últimas de ese nivel, la recién calculada y la anterior a ella en ese mismo nivel. De esta forma calculamos la diferencia dividida correspondiente. Repitiendo este proceso, añadiendo siempre un valor más de la x hacia arriba y tomando las dos últimas diferencias del nivel que acabamos de calcular, podemos estimar la nueva diferencia dividida. ¿De acuerdo? Y ya estamos a punto de acabar, puesto que con la diferencia que acabamos de estimar, ya solo tenemos dos en el paso actual. Así que las tomamos para calcular la última diferencia dividida, al igual que los valores extremos de las x. Y ya tenemos la tabla completa. Para calcular el polinomio de interpolación en esta versión extendida del problema, basta comenzar por la expresión del polinomio que teníamos anteriormente y añadirle el término correspondiente a la última diferencia dividida calculada, en este caso 1 partido 90, teniendo en cuenta los factores x menos xy correspondientes. Recordad que siempre vamos añadiendo un factor x menos xy en cada sumando del polinomio. Empezamos por x menos x0, el siguiente es x menos x0 por x menos x1. Tercer paso hicimos x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 y ahora tenemos que añadir hasta x menos x3. Así que, de esta forma, ante un nuevo punto en la tabla de datos, podemos completar únicamente las diferencias que faltan para añadir un nuevo término al polinomio. En este sentido, este método es bastante eficiente, porque permite reutilizar los cálculos anteriores. Y ya con este ejemplo dábamos por acabado esta parte de la lección. Muchas gracias por vuestra atención y hasta luego.